Hola a todos, mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que a muchos de ustedes les ha estado robando el sueño y generando un montón de comentarios, la química innegable entre Aatay Ulusoy y Sereni Sarkaya. ¿Es pura pasión, como sugiere el título, o hay algo más detrás de esa conexión tan magnética que vemos en pantalla? Prepárense porque vamos a desgranar cada detalle, desde sus inicios hasta los momentos que nos hicieron suspirar. Y antes de que nos adentremos en este fascinante mundo, si aún no lo han hecho, les invito a pulsar ese botón de suscripción y la campanita para no perderse ninguna de nuestras aventuras cinematográficas y de celebridades. Esto es algo que no querrán dejar pasar. Aatay Ulusoy y Sereni Sarkaya, dos nombres que resuenan con fuerza en el universo de las series turcas y que juntos crearon una explosión de talento y, como muchos sospechan, de sentimientos. Su primera gran colaboración, que encendió las alarmas de la química, fue en la aclamada serie Medcezir, una adaptación turca de la exitosa serie estadounidense DOC. Desde el primer momento en que Yaman y Mira se cruzaron en pantalla, algo hizo clic. No era solo una actuación convincente, era algo que se sentía genuino, algo que traspasaba la pantalla y llegaba directamente al corazón de la audiencia. Recuerdo perfectamente las primeras escenas. Sereni con su aire de princesa rebelde y Aatay, con esa intensidad de chico de barrio con un pasado complicado. La forma en que se miraban, las sonrisas tímidas, las discusiones cargadas de tensión, todo era un preludio de lo que vendría. Los guionistas de Medcezir hicieron un trabajo excepcional al construir su relación, pero fue la magia que estos dos actores aportaron lo que realmente elevó la historia. Cada roce, cada palabra no dicha, cada mirada prolongada, todo contribuía a esa atmósfera de pura pasión que sentíamos nosotros, los espectadores. Analicemos un poco por qué su conexión fue tan potente. Aatay Ulusoy, conocido por su carisma y su presencia escénica, tiene esa capacidad de transmitir emociones profundas con solo un gesto. Su interpretación de Yaman Koper fue un punto de inflexión en su carrera, mostrando una vulnerabilidad y una fuerza que cautivaron a millones. Por otro lado, Sereni Sarkaya, una actriz versátil y con una belleza deslumbrante, aportó a Mira Beylice una complejidad y una inteligencia emocional que la hicieron tremendamente creíble. Juntos crearon una dualidad perfecta, la fuerza bruta y la sensibilidad oculta de Yaman, contrastando con la aparente fragilidad y la determinación férrea de Mira. La química en la actuación es un concepto difícil de definir, pero cuando la ves, la sientes. Es esa chispa, esa conexión intangible que hace que dos actores parezcan hechos el uno para el otro en la ficción. Y con Aatay y Sereni, esa chispa era un incendio forestal. No se trataba solo de memorizar diálogos y seguir instrucciones, sino de una improvisación sutil, de una comunicación no verbal que hablaba volúmenes. Las escenas de besos, que en muchas series pueden sentirse forzadas o artificiales, con ellos fluían con una naturalidad y una intensidad que dejaban a la audiencia sin aliento. Las redes sociales explotaron con comentarios sobre su relación en Medcezir. Los fans crearon miles de fan edits, recopilando sus mejores momentos, analizando cada detalle de sus interacciones. Se debatía si su conexión era puramente profesional o si existían sentimientos reales entre ellos. Y es que cuando dos personas son tan convincentes en su papel de enamorados, es difícil para el público no fantasear y desear que esa magia se extienda fuera de la pantalla. Pero, ¿qué sucedió después de Medcezir? Su fama se disparó y con ella, la atención mediática sobre sus vidas personales. Aunque nunca confirmaron oficialmente una relación romántica mientras trabajaban juntos en la serie, los rumores eran constantes. Parecían disfrutarse mutuamente, se apoyaban en eventos y entrevistas, y esa cercanía alimentaba aún más las especulaciones. Y entonces llegó otro proyecto que los volvió a unir, la película Hakan, Muaf para Netflix. Si bien en esta producción sus personajes, Hakan y Zeynep, tenían una dinámica diferente, la expectativa de verlos juntos de nuevo era altísima. Y una vez más, lograron capturar la atención. Aunque el enfoque de la serie era más de acción y fantasía, la química entre Aatay y Sereni seguía presente, demostrando que su conexión era algo más que una coincidencia afortunada. La industria del entretenimiento, especialmente en Turquía, tiende a ser muy sensible a la química entre sus estrellas. Cuando una pareja de actores funciona tan bien, los productores y guionistas no dudan en reunirlos nuevamente, esperando replicar el éxito. Y con Aatay y Sereni, ese éxito era casi garantizado.
Ahora hablemos de ese término, pura pasión. ¿Qué significa realmente en este contexto? Para mí significa esa energía cruda y magnética que irradia de ellos cuando interactúan, ya sea en la pantalla o en momentos públicos. Es una pasión que se manifiesta en la intensidad de sus miradas, en la forma en que se mueven juntos, en la electricidad que parece surgir de la nada. Es esa sensación de que hay algo más allá de la actuación, una comprensión mutua, un entendimiento profundo que les permite crear escenas tan poderosas. Considero que su habilidad para proyectar esa pura pasión radica en varios factores. Primero, su talento actoral individual es indiscutible. Ambos son capaces de expresar una gama de emociones complejas, y cuando se combinan, multiplican ese efecto. Segundo, parece haber un respeto mutuo muy fuerte entre ellos, tanto a nivel profesional como, quizás, personal. Este respeto se traduce en una comodidad y una confianza que son esenciales para crear escenas íntimas y cargadas de emoción. Y tercero, y esto es más especulativo, es posible que realmente hayan sentido una conexión especial durante su tiempo juntos. La intensidad de trabajar en un proyecto tan exitoso y las largas horas que pasaron juntos pudieron haber cimentado un vínculo único. La forma en que se apoyaban durante las entrevistas, los elogios mutuos que se dedicaban, todo contribuía a la narrativa de una relación especial. Los fans, por su parte, adoraban esta dinámica. Querían verlos juntos, tanto en la pantalla como fuera de ella. Y creo que esa energía colectiva de deseo y expectativa también influye en cómo percibimos su química. Serrini Sarkaya ha hablado en ocasiones sobre lo cómodo que se siente trabajando con Aatai, destacando su profesionalismo y su gran corazón. Y Aatai, por su parte, siempre ha tenido palabras de admiración hacia Serrini. Estas declaraciones, aunque profesionales, son vistas por muchos como indicios de una conexión más profunda. Podríamos decir que la química entre Aatai y Serrini es un fenómeno multifacético. Es la suma de su talento individual, la calidad de los guiones que interpretan, la dirección de los proyectos, y esa chispa inexplicable que surge cuando dos personas están destinadas a coincidir en el momento adecuado. La pura pasión que mencionamos en el título no es solo una construcción narrativa, sino una manifestación visible de esa conexión que ha cautivado a una audiencia global. Es importante recordar que como espectadores, a menudo proyectamos nuestros propios deseos y fantasías en las celebridades. Sin embargo, en el caso de Aatai y Serrini, la evidencia de una química excepcional es abrumadora. Desde las miradas que lo dicen todo hasta los momentos de vulnerabilidad compartida, su conexión en Medcezir y su posterior trabajo juntos sentaron un precedente. Y ahora, mis queridos amigos, llegamos al final de nuestro análisis sobre la química que enamora entre Aatai y Serrini. Hemos desgranado cómo esa chispa inicial en Medcezir encendió una pasión que trascendió la pantalla, analizando las razones de su conexión tan potente y los factores que contribuyen a esa pura pasión que todos hemos sentido al verlos juntos. Hemos visto cómo su talento individual, el respeto mutuo y la intensidad de sus interpretaciones han creado momentos inolvidables que han cautivado a audiencias en todo el mundo. Ha sido un viaje fascinante a través de su talento y la magia que desprenden. Espero que hayan disfrutado tanto de este recorrido como yo. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que su química es simplemente profesional, o hay algo más profundo? ¿Cuál es su escena favorita de Aatai y Serrini? Déjenme todos sus comentarios aquí abajo, los leo con muchísimo interés y estoy deseando debatir con ustedes. Y antes de que se vayan, recuerden que su apoyo es lo que hace que este canal siga creciendo. Si les ha gustado este vídeo y les ha parecido tan intrigante como a mí, por favor, dejen un gran like, compartan este vídeo con todos sus amigos amantes del cine y las series turcas, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!